En redes sociales comenzó a circular un video en donde se puede ver al alcalde morenista Humberto Salazar junto a una tambora interpretando un narcocorrido. Vamos a verlo, hágame el favor. Canta narcocorrido. Mire, tras la polémica generada por el video, el alcalde Humberto Salazar se defendió y esta fue su explicación. Los titulares que hoy leo dicen: arde Jerez y el alcalde canta narcocorridos. Nada más lejos de la realidad. La grabación se difunde, es de un año, en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetillas. La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones, las desconozco. Hágame el favor. Bueno, pero no fue la única crítica al alcalde de Jerez, pese a toda la inseguridad que se vivió en este municipio en las últimas semanas. El alcalde morenista Humberto Salazar se había negado a cancelar la Jerezada, un carnaval con más de 20 años de tradición y que se llevaría a cabo este fin de semana. Sin embargo, finalmente sí se canceló. Los pobladores se organizaron para impedir que la fiesta se celebrara. Incluso las reinas de belleza se negaron a participar. Lo mismo ocurrió con las dos principales bandas de música que tocarían, además de que un juez otorgó un amparo para cancelar los eventos taurinos. El alcalde Humberto Salazar acusó que la cancelación del carnaval fue por temas políticos y solo le importaba la reactivación de la economía en Jerez. Bueno, aunque agarren ahí en medio de la plaza y maten a la mitad de la población, usted quería que se reactivara el asunto. Muy bien, pero mire, hablando de Zacatecas, este domingo se vivió otra jornada violenta. En el municipio de Fresnillo hubo un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada rivales, lo que generó narcobloqueos con autos particulares en diferentes carreteras. Esto generó un fuerte operativo policíaco y militar sin que hubiera detenidos. Lamentablemente, dentro de estos narcobloqueos, un trailero fue asesinado en plena carretera de Cuota, la que comunica Zacatecas con Aguascalientes antes de llegar a la caseta. En otros temas, vamos al caso del juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Mientras los integrantes del jurado están deliberando si es culpable de tener vínculos con el narco, el presidente López Obrador les pidió que tomen en cuenta que en Estados Unidos debieron saber las operaciones de García Luna, por lo que debería de haber una recomendación para que se investigue las autoridades estadounidenses que pudieran estar implicadas con el exsecretario de Seguridad. Esto lo dijimos nosotros, ya tiene 2 semanas que estamos nosotros pidiendo incluso, ¿no?, a la directora de la DEA, a esta mujer que es la señora Milhouse, que pues de alguna forma también ellos tomen responsabilidad en lo que está sucediendo sin quitarnos la responsabilidad que nosotros tenemos. Para que se investigue a quienes participaron del gobierno estadounidense en todas estas acciones. Si sabían, no sabían, porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso en el caso? Y con la información también este lunes, Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy bien, qué gusto saludarte, iniciando semana con todos ustedes también, bien informados por supuesto, y en más de Genaro García Luna. 4 semanas ya de juicio y aumentaron las horas de suspenso. ¿Qué ha pasado alrededor de este caso? Bueno, el viernes el jurado no pudo llegar a un veredicto final, no lo logró. Por el contrario, hicieron 13 solicitudes de información con fragmentos de los testimonios. El juicio se reanuda hasta mañana. Hoy es día feriado allá, entonces mañana se reanuda el juicio y aquí le tendremos todos los detalles, por supuesto. Mientras esto ocurría en la corte de Brooklyn, afuera un grupo de manifestantes increpó a la esposa de García Luna, a Linda Cristina Pereira, y también al abogado César de Castro. Así fue como se vivió este momento. ¿Qué se siente defender a un narcotraficante? ¿Qué se siente defender a un narcotraficante? México quiere justicia. ¡Queremos justicia! Y
hablando precisamente de la esposa de García Luna, el viernes consiguió un amparo definitivo para descongelar sus cuentas. ¿Qué significa esto? Que ya va a poder tener acceso pues a ese dinero, además de que ya no estará en la lista de personas bloqueadas y podrá realizar actividades en el sistema financiero mexicano. Cabe recordar que Cristina Pereira es socia de su esposo en la empresa Glax Security. Y bueno, en el juicio de García Luna se hablaba de Edgar Valdés Villarreal, de la Barbie, qué habría pasado con él, podría aparecer como uno de los testigos. Finalmente, pues no apareció. Usted recordará que en noviembre se desconocía su paradero porque no estaba su registro en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Bueno, pues el viernes se actualizó su registro y la Barbie aparece ahí bajo custodia federal. De acuerdo con la ficha, está en la prisión de alta seguridad de Coleman II en Florida, donde cumple su condena, la cual termina, por cierto, el 27 de julio de 2056. Y mire, hablando de narcotraficantes, aquí en México, en Quintana Roo, la madrugada del viernes fue detenido Rubén Payán Adame, sobrino de José Gil y Rafael Caro Quintero, principales líderes del cártel de Caborca. Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina lo capturaron en una zona residencial de Bacalar. Le aseguraron dosis de droga, armamento, cargadores y cartuchos. Tras su detención fue trasladado a la Ciudad de México. En el caso de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, el viernes fueron vinculados a proceso por asociación delictuosa 11 de los 12 detenidos por el ataque. Solo 3 de ellos, Paul Pedro, Juan e Israel, además de estar acusados de asociación delictuosa, fueron vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa. Ayer se sumó la vinculación a proceso de Héctor Eduardo, alias Bart, por asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, el Bart es quien disparó en contra de Ciro Gómez Leiva y además habría matado al que manejaba la moto. También se sabe que estos sicarios tienen vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y habrían sido contratados por un hombre apodado El Patrón. Y vamos al polémico caso de la UNAM, de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de la tesis. El viernes la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, respondió al amparo que promovió la ministra para frenar la resolución del Comité de Ética e impedir que la misma UNAM haga comentarios sobre el caso. La universidad aseguró que acatará el amparo, pero lamentó que busquen silenciarlos, coartando su libertad y el derecho de los universitarios y de la sociedad. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. Oye, a ver qué dice el presidente en la mañanera, porque ¿qué crees? Organizaciones de derechos humanos señalaron que el gobierno de México ha guardado un vergonzoso silencio y cómplice sobre la situación en Nicaragua, cuyo régimen ha escalado las sanciones contra 222 opositores al despojarlos de su nacionalidad y enviarlos a Washington. Además, otros 94 opositores quedaron apatriadas al ser considerados traidores a la patria por Nicaragua. La mayoría de los gobiernos de América Latina no se han pronunciado, pese a que se considera una grave violación a los derechos humanos. Dijeron que el presidente está haciendo un intervencionismo selectivo porque no es lo mismo con Perú, con Cuba o con Rusia. Y mire, este domingo se realizó una jornada electoral extraordinaria en Tamaulipas para elegir al senador que los representará después de la muerte de Faustino López, quien era suplente del gobernador Américo Villarreal. Con más del 94% de las actas capturadas, el programa de resultados electorales preliminares situó al candidato de Morena PT, José Ramón Gómez Leal, en el primer lugar con más del 71% de los sufragios, lo que significa más de 394,000 personas. En segundo lugar, con más de 122,000 votos, lo que representa poco más del 22%, está San Miguel Sánchez, candidata de la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y el PRD. En tercer lugar está Manuel Muñoz Cano, del Partido Verde, con más de 21,000 votos, lo que representa casi el 4%. Precisamente en plena ley seca y por las elecciones a senador en Tamaulipas, una escolta de la Fiscalía General Estatal que estaba borracho se quedó dormido al interior de un vehículo oficial en plena vía pública. El guardaespaldas fue sorprendido por elementos de tránsito local y la Guardia Estatal, quienes pensaron que estaba muerto por algún hecho violento. El vehículo que manejaba estaba asignado a la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. Los agentes encontraron cervezas en el portavasos y en el piso de la unidad estaba tirada su arma de cargo. Fíjese nada más, así está irresponsable. Un tráiler de 2 cisternas que transportaba 60,000 litros de diésel se volcó en el entronque de la carretera Zaragoza a Soto La Marina, Tamaulipas. El chofer del camión, identificado como Miguel Ángel Cantú, de 25 años, fue trasladado a un hospital con diversas fracturas en piernas y brazos. De acuerdo con las autoridades, el conductor de la pesada unidad tomó exceso de velocidad de una curva y fue cuando perdió el control y volcó.
5 personas murieron y 2 resultaron lesionadas en un trágico accidente automovilístico en la carretera Nogales y Muris, en Sonora. Según las autoridades, un automóvil Malibu con placas de Arizona invadió el carril en sentido contrario y terminó por impactar a un auto Versa con placas de Sinaloa. Elementos de los bomberos y la Cruz Roja de Nogales atendieron esta emergencia. Mientras tanto, un autobús en donde viajaban migrantes colombianos y venezolanos se volcó en la autopista Oaxaca-Coacnopalan con rumbo a la Ciudad de México. Hasta el momento reportan 15 muertos y más de 20 heridos. Al lugar llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración para tomar conocimiento de los hechos y buscar la repatriación de los heridos y de los muertos. De acuerdo con los primeros reportes, una falla mecánica provocó la volcadura del autobús. Y vamos ahora a Tlaquepaque, en Jalisco. Ahí hubo un fuerte incendio en una bodega de una empresa de papas fritas y dejó severas, importantes pérdidas materiales. El fuego también alcanzó a varios vehículos de la empresa, así que fue necesario que llegaran los bomberos a apoyar de Zapopan, de Guadalajara, de Tonalá, del Salto y la Unidad Estatal de Protección Civil. El incendio, por fortuna, fue controlado, no hubo lesionados y hasta ahora se desconoce la causa. Vamos a otro incendio. Este ocurrió la mañana de ayer en una dulcería de la Central de Abasto de Pachuca, en Hidalgo. Protección Civil y bomberos llegaron hasta el lugar para combatir el fuego y también desalojaron a clientes y trabajadores del local afectado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que no hubo lesionados, en este caso tampoco, y aquí también se desconocen las causas del incendio. Vámonos a Guerrero, porque ahí familiares de desaparecidos se manifestaron para exigir que se lleve a juicio a los responsables de decenas de asesinatos. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Familiares de víctimas de desaparición en la época de la Guerra Sucia en Guerrero protestaron en instalaciones militares de Chilpancingo para exigir acceso pleno a la justicia y que los soldados responsables que aún viven sean llevados a juicio. Alrededor de 100 personas, la mayoría del municipio de Atoyac, marcharon en calles y avenidas de Chilpancingo hasta llegar a la sede de la 35 Zona Militar. Ahí exigieron que se les den los nombres de los pilotos de la Fuerza Aérea que habrían realizado los vuelos de la muerte, en los que las víctimas habrían sido lanzados al mar desde aeronaves militares. ¡Di la verdad! Para que nosotros estemos en paz de nuestros familiares. ¿A dónde fueron con los vuelos de la muerte? Fuerza Aérea, di la verdad. No tienen honor de nada. Ellos solamente han cumplido el honor de los grandes capitales, de los grandes empresarios, de los caciques guerrerenses. Los manifestantes también protestaron en el 6º Batallón de Ingenieros de Combate, en donde autoridades estatales y mandos castrenses conmemoraban el 110 aniversario del ejército. Ahí llenaron el portón con los retratos de las víctimas y entregaron un documento dirigido al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el que exigen que colabore entregando información para llevar a juicio a los responsables de decenas de asesinatos durante la época de la Guerra Sucia. Para Imagen, Ángel Galeana. Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, encabezó la instalación de los comités de programas para el bienestar en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Hizo un llamado al equipo de atención a beneficiarios de los programas sociales a trabajar en favor de los derechohabientes. Mencionó que a partir del 1 de marzo se abrirán mesas permanentes en las que se atenderá personalmente a la población que lo requiera en las sucursales del Banco del Bienestar. Estas serán puntos de reunión de manera permanente para pedir informes, hacer trámites y registros. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 82 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 71 centavos a la compra y 20 pesos con 42 centavos a la venta. Luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusara que el gobierno de México se niega a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico, ya hubo respuesta. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Aseguró que no entregará la jefatura de la alianza porque la mandataria peruana es espuria y llegó al cargo a través de un golpe de estado técnico de manera ilegal, arbitraria y antidemocrática. López Obrador debía entregar la presidencia de la alianza a Pedro Castillo en diciembre, pero días antes el presidente peruano pues decidió disolver el Congreso, ya lo sabe usted, declarar estado de excepción. Esto causó que el propio Congreso lo destituyera y lo encarcelara. Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río.
Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Mire, después de 14 días de búsqueda, Turquía decidió poner fin a las labores de búsqueda tras los terremotos de magnitud 7.8 que golpearon al país y a Siria el 6 de febrero. Sin embargo, la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias informó que las labores seguirán en las dos provincias más afectadas. Según los últimos balances, el sismo dejó a más de 45,000 muertos en ambas naciones. Pese a la destrucción, muchos se niegan a irse e incluso hubo algunos artistas que se dedicaron a colocar globos rojos donde presumen podría haber niños muertos y bueno, las imágenes son por demás escalofriantes. Desde que tengo uso de razón, desde que pude andar, estuve en esta calle. Nací y crecí aquí y así seguirá siendo. Después de esto, quiero quedarme en esta calle el resto de mi vida. En otras noticias le cuento que un ataque suicida contra un complejo policial en Pakistán dejó al menos 4 personas muertas. La agresión del comando de islamistas talibanes inició en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Karachi, capital económica del país. La operación policial concluyó con la muerte de los atacantes y la agresión fue reivindicada por los talibanes pakistaníes, un grupo distinto al de los talibanes afganos. Esta semana será muy importante para este conflicto porque el viernes se cumpliría un año del inicio de la guerra. Y miren, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que su ejército está causando pérdidas extraordinariamente significativas a las fuerzas rusas cerca de la ciudad de Vuhledar, en la región oriental de Donbass. Zelensky también habló del estado de defensa en otros sectores después de lo que describió como una reunión ampliada del mando militar. Y mire, esto es importante. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó a Rusia de haber cometido crímenes contra la humanidad en Ucrania, afirmando que las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta es la primera vez que Washington designa formalmente a Rusia como país que ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania desde el comienzo de esta invasión. In the case of Russia's actions in Ukraine, en el caso de las acciones de Rusia en Ucrania, hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe ninguna duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad. no doubt. Y bueno, se agarraron a naranjazos en el municipio de Alfajayucan, en Hidalgo. Pero todo fue planeado, es parte de un festival que se realiza desde hace más de 150 años. Al regresar de la pausa, le vamos a mostrar las imágenes de todo lo que se vive en ese carnaval. Como la tomatina, esta es la naranjina. ¿Se acuerda la que se hace ahí en España? Pues aquí, no, más que las naranjas duelen un poquito más, ¿no? Sí, claro, cáscara dura. Sí, sí, te puede dar ahí, híjole. Un buen guamazo. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. El amor está en el aire este mes y sobre todo en las redes sociales. ¿Encontraste el amor en Facebook, en Instagram o usando alguna aplicación? Pues cuéntanos tu historia en tan solo 30 segundos. Usa fotografías, usa videos, audios, todo lo que te sirva para compartirnos cómo fue o es tu historia de amor. Etiquétalo con el hashtag
ata el amor? Porque a la historia ganadora la voy a invitar a festejar su amor. Tienes hasta el 24 de febrero y si tú no tienes una historia que contar, ayúdanos entonces dando tu voto y apoyando a tu favorita. Así que participa con nosotros. El amor está en el aire. Pues mire, música, baile y hasta naranjazos es lo que se vive durante un festival que se realiza en el municipio de Alfajayucan, en Hidalgo. Este carnaval tiene más de 150 años de tradición y se pone, oiga, un naranjazo sí le puede hacer daño, ¿eh? Vea. Soy César Uriel Benítez Trinidad de Xamajé, Alfajayucan, Hidalgo, orgulloso de los carnavales. Esta es la emoción que sienten los habitantes de la comunidad de Xamajé en Alfajayucan, Hidalgo, al participar en los tradicionales naranjazos, que por más de 100 años han unido a la comunidad con los pueblos vecinos. A Dios y a la Virgen de Guadalupe, dicen, dedican esta festividad para pedir abundancia y prosperidad en sus tierras. Pues ahorita viene el encuentro de naranjazos entre la comunidad de Xamajé y la comunidad de San Pablo Totipan. Es una tradición de que ya trata más de 100 años atrás. Se hace como ritual hacia las vísperas de los cultivos que vienen, que es la siembra de maíz, picante, frijol. Con una mezcla de sentimientos, desde emoción y nervios, las y los participantes se visten con los tradicionales atuendos para dar inicio con los naranjazos contra la comunidad vecina, que termina con una divertida convivencia y abrazos entre los vecinos. Pues es una guerra y en la guerra pues, todo se vale menos caerse y el compa se cayó. Ya le di chance que se levante para acá otra vez. Ante todo hay que ser limpios, hay que jugar bien, de la cintura para abajo y muy a gusto con lo que pasó hoy. Los habitantes de Xamajé aman sus festividades. Prueba de ello es que los naranjazos son una tradición que se fortalece al enseñarle a los más pequeños la importancia de continuar con ella, como Don Fidel, quien desde niño participa en estas fiestas. Es un juego que siempre nos ha gustado a la comunidad. Es una tradición que no lo podemos dejar. Desde 7 años empecé a andar de mascarado. A los 14 entré a los naranjazos. Y ahorita ya tengo 66 años. Con alegría, niños, mujeres y hombres de Xamajé esperan cada año para participar en esta celebración que realizan previo a Semana Santa. Alfajayucan es uno de los casi 30 municipios en Hidalgo que dan vida a los coloridos carnavales. Para Imagen Noticias, Pauleta Hernández Arrazón. Donde también están de fiestas en el municipio de San Juan Chamula, en Chiapas. Ahí celebran un carnaval con rituales, juegos, ceremonias, danzas y rezos. Lo hacen cada año, 5 días previos al miércoles de ceniza. Los danzantes salieron a las calles del pueblo de San Juan Chamula. Ataviados con indumentaria tradicional, los también soldados de Cristo recorren las calles y se concentran en el atrio de la iglesia. Varios grupos, es más que representar al pueblo, es la tradición, lo que es el pueblo. Bueno, el oficial es Fortaleza. Lo que hace un march es acompañamos en esa Fortaleza. Vamos bailando, vamos caminando, hay cantos en lo que son los usos y costumbres. Nos acompaña el acordeón, nos acompaña el tambor. La tradición de los indígenas mayas oxiles es milenaria. La celebración es en los 5 días previos al miércoles de ceniza, es decir, previo al inicio de la cuaresma. Los indígenas de San Juan Chamula danzan en honor al dueño del cielo. Es una teoría, son 17 cantos. Hoy se festeja en honor al dueño del cielo. Ahorita estamos 30, ahorita se suman más. Llegamos hasta, el máximo que hemos llegado son 150 personas. Antonio López Hernández es mache desde la edad de los 8 años a la fecha. Porta una de las cuerdas que será entregada para amarrar el toro durante la corrida del último día. La cuerda se incorporó hace 3 años. Es un privilegio de cuidar la cuerda. El día martes esta cuerda se va a utilizar para jalar el toro. Simultáneamente, otros municipios indígenas de Chiapas iniciaron su carnaval, entre ellos Sinacantán, Rincón Chamula, San Pedro, San Andrés Larraizar, Teopisca y Las Rosas.
incluso en los municipios Oques de Ocosocuautla y el Celtal del Venustiano Carranza. Para Imagen, Gaspar Romero. Con 110 años de historia, las Fuerzas Armadas consolidan su vigencia con el sistema educativo militar para la profesionalización de sus mandos. Lo integran el emblemático heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire, el Colegio de la Defensa Nacional y otras escuelas de especialidades. Veamos. El acondicionamiento físico es uno de los elementos más importantes entre el personal del Ejército Mexicano. El adiestramiento y acondicionamiento físico es lo más importante por las tareas que en la actualidad estamos llevando a cabo. Entonces, un soldado que no nos rinde físicamente, lejos de ayudar, atrofia alguna actividad. 46, Batallón de Infantería. ¡Bien, combatientes! ¡Decididos y valientes! Con 110 años de historia, el Ejército Mexicano también es una opción para el desarrollo personal y profesional, al brindar a sus elementos opciones para realizar estudios de educación media y profesional. Hace 29 años, Antonio Campos Salgado ingresó como soldado raso en Morelos y actualmente cuenta con estudios de bachillerato y el grado de capitán en el 6º Grupo de Morteros. Yo causo alta en el 21 Batallón de Infantería como soldado raso en el año de 1994. Soy capitán primeros. He aprendido prácticamente todo lo que sé de la vida, desde hablar, leer, escribir, todo, prácticamente todo. ¿Ya lo mecanizaron bien, Para el oficial del Ejército, la otra parte importante en los 110 años de esta Fuerza Armada es la creación de un sistema educativo militar para la profesionalización de sus mandos. La evolución viene desde el profesionalismo que se le dio en la actualidad al Ejército. El sistema educativo militar se empeñó y puso todo su esfuerzo para que en la actualidad nuestros soldados sean más profesionales en todos los aspectos. Este sistema está integrado por el emblemático heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire con 4 escuelas de especialización, el Colegio de la Defensa Nacional y otras 10 escuelas de especialidades. Y como soldados del Ejército Mexicano, un adiestramiento permanente a lo largo de su estancia en la institución. Hay una tercera fase de adiestramiento que es permanente, en donde nosotros llevamos unas actividades programadas a un programa de adiestramiento diario, donde se nos indica la hora de que tenemos que levantarnos, a la hora que tenemos que ir al comedor, a la hora que tenemos que hacer acondicionamiento físico. Para Imagen, David Vicenteño. Habitantes del fraccionamiento Pueblo Nuevo, en Chalco, en el Estado de México, tienen miedo de perder sus casas por varias grietas que aparecieron en sus inmuebles. Piden ser reubicados, pero aseguran que las autoridades no les hacen caso. Mi casa truena como si rompieran varas secas o tablas así de secas, golpes secos. Con temor viven vecinos del fraccionamiento Pueblo Nuevo en Chalco, pues hace un año se abrió una grieta que, aunque fue rellenada, aseguran sigue afectando sus viviendas. Podemos ver que ya hay una separación entre las paredes, que no es la separación que teníamos al principio, que solamente eran 2 o 3 centímetros. Todo esto ha sido a raíz de las grietas que hay. Dentro de mi casa pues también hay grietas, en el piso se siente incluso como si temblara, y todo esto es sobre todo en tiempo de lluvias, cuando hay lluvias y entra el agua. Las autoridades municipales aseguran que esta grieta apareció por los mismos asentamientos de la zona, aunque los vecinos temían que estuviera relacionado con la actividad del volcán Popocatépetl, ubicado a pocos kilómetros del fraccionamiento. Y Protección Civil Estatal está recomendando 2 aspectos: de que se auxilie con los especialistas del CENAPRED y se pida un dictamen en materia de mastografía de tierra y de hidrología de tierra. Ante ello, los vecinos solicitaron el apoyo de los geólogos de la UNAM para que les ayuden a determinar el daño, pues aseguran que son 56 las casas que podrían estar en riesgo al estar asentadas por donde corre la grieta de casi 1 kilómetro. Nosotros tenemos un antecedente que a partir del año 2019 se generó un problema natural de un asentamiento, de una grieta que viene de un área denominada La Ladrillera
hasta la calle El Tesoro. De largo tenemos un aproximado de 900 metros y tenemos una profundidad de entre 1, 3, 6 y 12 metros. Sin embargo, recordar que es una zona natural de recarga, eran zonas de lagos y bueno, el registro que tiene el agua lo que busca es fluir de zonas altas hacia zonas más bajas y desgraciadamente fluye hasta esas zonas que actualmente son zonas habitacionales, ¿no? Por lo que este fin de semana se inició el primer recorrido para realizar estudios, mientras que ya algunos vecinos han empezado a irse del fraccionamiento ante el temor de que sus viviendas se colapsen. Esta vivienda es una de las 2 viviendas afectadas a raíz de la grieta que se formó el día 1 de julio, el del año pasado, y tuvieron que desalojar a los dueños de las viviendas y se van con una mano enfrente y otra atrás porque no ha habido respuesta a qué va a pasar con las viviendas. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Pues bueno, una situación sin duda compleja, ¿no? El miedo a perder también tu patrimonio, pero por el otro lado también el miedo a perder la vida, ¿no? Sí, y toda tu claro, familia. están en riesgo. Desde 2009 se fueron viendo estos problemas, Paco. Bueno, se acrecentaron, se agravaron los problemas y la gente lo que dice es, siguen vendiendo a lo mejor casas habitación, pero no te dicen cuáles son los defectos que trae una vivienda. Y el municipio finalmente tendría que haber tomado cartas en el asunto, ¿no? Traer al constructor, ver cuál era, si había algún tipo de aviso, ¿no? Si en algún momento ya se había presentado y responderle a la gente. Sobre qué terrenos se están asentando estas casas y bueno, lógicamente los vecinos tienen miedo, pero dicen no se ha acercado la autoridad a decirnos nos vamos a reubicar en tal punto y mientras tanto pues ahí se tienen que quedar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer al respecto? Es correcto. Pues bueno, vamos a un resumen de información. En Zacatecas fue cancelada la Jerezada, un carnaval con más de 20 años de tradición y que se llevaría a cabo este fin de semana. Los pobladores se organizaron para impedir que la fiesta se celebrara. Incluso las reinas de belleza se negaron a participar. El alcalde Humberto Salazar acusó que la cancelación del carnaval fue por temas políticos. Linda Cristina Pereira, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, obtuvo un amparo definitivo para descongelar sus cuentas. Además, ya no estará en la lista de personas bloqueadas y podrá realizar actividades en el sistema financiero mexicano. La UNAM respondió al amparo que promovió la ministra Yasmín Esquivel para frenar la resolución del Comité de Ética. Aseguran que acatarán lo que dice el amparo, pero lamentaron que busquen silenciarlos, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad. Después de 14 días de búsqueda, Turquía decidió poner fin a las labores de búsqueda tras el terremoto de magnitud 7.8 que golpeó al país y Siria el 6 de febrero. Según los últimos balances oficiales, el sismo dejó más de 44,000 muertos en ambas naciones. En apoyo al proyecto político de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, más de 100,000 personas se reunieron en 59 asambleas simultáneas que se realizaron en 29 estados de la República Mexicana. Donde más personas se reunieron fue en Puebla, ahí hubo más de 13,000, seguido de Oaxaca con 7,500 personas y Guerrero con más de 5,000. En estas asambleas participaron diputadas, diputados locales y federales, también senadores, presidentes municipales, regidores y síndicos de Morena. A quien también le demostraron su apoyo fue el canciller Marcelo Ebrard. Algunos grupos de personas que viven en Estados Unidos lanzaron una red de apoyo a favor del secretario de Relaciones Exteriores en 7 ciudades de ahí de Estados Unidos. Además, anunciaron próximas aperturas de comités de respaldo en 20 ciudades más. De acuerdo con la agrupación Mexicanos Construyendo, los primeros grupos de apoyo al canciller están en Chicago, en Los Ángeles, Washington, Orlando, Tampa, Houston y Dallas. Y en el caso de Alejandra del Moral, ella rindió protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México. Durante su discurso dijo que Morena no es invencible, así que será derrotado en las próximas elecciones. Además aseguró que con el apoyo de los panistas terminará con la amenaza populista y clientelar, dijo, en el Estado de México. Indicó que necesita de todo el panismo que ha despertado conciencias, que mueve almas y que construye ciudadanía. 6 de la mañana con 37 minutos, señores. Pues vamos a ver cómo va nuestra pregunta del día para que participe a través de @imagen_sea. Dígame, con los testimonios presentados en el juicio de García Luna, ¿usted lo declararía culpable? ¿Qué dicen los mexicanos? Ahora está parejo, mire, 54% dice que no
y 46% dice que sí. Le recuerdo nuestras redes sociales, @imagen_sea. Síganos en este momento, participe y comparta su opinión a través de redes sociales. Vamos a una pausa y robaron una tienda, trataron de huir y de perderse entre las calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Pero ya lo sabe, las cámaras de videovigilancia los tenían en la mira. Al final detuvieron a las malditas ratas, ya lo sabe, el que la hace la paga. Con esto volvemos. El amor está en el aire este mes y sobre todo en las redes sociales. ¿Encontraste el amor en Facebook, en Instagram o usando alguna aplicación? Pues cuéntanos tu historia en tan solo 30 segundos. Usa fotografías, usa videos, audios, todo lo que te sirva para compartirnos cómo fue o es tu historia de amor. Etiquétalo con el hashtag #AtaElAmor. Porque a la historia ganadora la voy a invitar a festejar su amor. Tienes hasta el 24 de febrero y si tú no tienes una historia que contar, ayúdanos entonces dando tu voto y apoyando a tu favorita. Así que participa con nosotros. El amor está en el aire. Desde la cuenta de Twitter Proyecto Rojo, se lanzó un video para destacar a una mujer que puede aportar a la transformación en el 2024 y crecer con ella. En el video se habla de que hay pasos que se dan en la vida desde un bebé, desde niñas, adolescentes, mujeres adultas, bailarinas, grupos de danzantes o una mujer en un hospital que va para dar a luz. La voz de la narradora no menciona a alguien en particular, pero asegura que hay muchos tipos de pasos. Pero lo más importante es que sean siempre para adelante, con ella un paso más hacia la transformación. Hay primeros pasos, pasos que cuestan y pasos que nos hacen crecer. Hay pasos que nos unen, que nos alegran, que nos acompañan. Hay pasos que no se olvidan nunca, que se dan por amor, que nos cambian para siempre. Hay muchos tipos de pasos, pero lo más importante es que sean siempre para adelante. Con ella, un paso más hacia la transformación. Buenos días, señores. Arrancamos esta semana amaneciendo muy felices, muy descansados, por cierto, desde Tequisquiapan, uno de los 6 pueblos mágicos de Querétaro. Gracias a su buen clima, en sus alrededores se encuentran balnearios y aguas termales perfectos para refrescarse en las vacaciones o en una escapadita de fin de semana. Ahí estamos viendo. Saludos a toda la gente de Querétaro, en especial a la gente de Tequis, este lugar que es maravilloso. Besos y besos también a mis tuiteros madrugadores, porque todos los días se levantan temprano con nosotros, toman fotografías cada vez más profesionales y bonitas y las comparten. Miren nada más esta foto de Luis Luna que dice: así amanece aquí en San Nicolás, Totolapan, la Magdalena Contreras, Ciudad de México. Saludos de parte de la familia Luna Jiménez. Díganle a mi hija que se apure a desayunar. Órale, mamacita, a desayunar, que se hace tarde. Muchas gracias, Luis. Tenemos otra foto de Miguel Durán. Dice: Toluca, no tan bella. ¿Cómo que no? Claro que sí. Mire, ahí estamos viendo ese cielo rojo de Toluca. Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Manden sus fotografías a través de @imagen_sea en Twitter, #amanece, y nos dice dónde tomaron cada quien esas fotos cada vez más bonitas. Paco, vamos contigo. Gracias, Marlene. Miren, en Toluca, en el Estado de México, ciudadanos inconformes expresaron su impotencia ante la anarquía que prevalece en la zona urbana ante la presencia de motociclistas imprudentes. Se dedican a competir y a circular sin precaución entre los automóviles en movimiento, entre camiones de carga pesada también. Las expresiones callejeras de estos motociclistas se incrementaron como respuesta a la campaña de actualización, regularización del registro de motocicletas, además de exigir la aportación de casco. De acuerdo con la opinión de la gente, el operativo del Ayuntamiento de Toluca no ha sido exitoso. Y vamos a ver la historia de estas ratas asquerosas. Robaron una tienda, trataron de huir y de perderse entre las calles de la Venustiano Carranza, pero las cámaras de videovigilancia los tenían en la mira. Ya lo sabe, al final la rata que la hace la paga. Por supuesto, un trabajo de Carlos Jiménez.
es la alcaldía Venustiano Carranza. Está conformada por 78 colonias y es considerada por las autoridades una de las 4 alcaldías más peligrosas de Ciudad de México. Y aquí fueron captadas estas imágenes hace unos días. Es el momento justo en que un grupo de ladrones abandona así, a media calle, una camioneta en la que trataban de escapar después de cometer un atraco. Todo comenzó minutos antes cuando entraron a robar a una tienda a kilómetros de ahí. Dedos Norte, Ciudad de México, ¿cuál es su emergencia? Es que estaba en el 3B, me acaban de robar. ¿Te robaron a usted o el establecimiento? Al establecimiento. Robaron el establecimiento. ¿Tiene características de los responsables, señor? Eran 4 personas. Agentes de la policía capitalina analizaban las imágenes captadas por las cámaras de la ciudad. Ahí vieron a los ladrones cuando buscaban escapar. Salieron corriendo del negocio, cruzaron la avenida y se apresuraron a subir a esa camioneta. De inmediato se transmitió el reporte por la frecuencia policial. Se dieron características del vehículo y las indicaciones sobre la ruta que estaba tomando. Somos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adscritos al sector consulado. Es justo aquí en donde tratamos de cerrarles el paso, bajan de su vehículo y emprenden la huida en diferentes direcciones. Gracias a las cámaras de la ciudad, los agentes pudieron conocer las calles por las que estaban tratando de huir los delincuentes. Los policías se coordinaban. Vea la forma en la que estas patrullas llegaron tras ellos. Los ladrones saben que ya no pueden huir en la camioneta y deciden bajar y abandonarla. Fue en este punto donde desciendo de la unidad y voy siguiendo a los 2 sujetos que entran al mercado. Al ir siguiéndolos, uno se desvía, donde me apoyan los compañeros a hacer la detención, mientras yo continúo siguiendo al siguiente sujeto. Al llegar al interior del mercado, al final, no se percata de que lo vengo siguiendo y fue donde tacleó al sujeto. Había otros ladrones que estaban buscando escapar. Ponga atención a las indicaciones que daban por radio los agentes a sus compañeros en campo. Van sobre aluminio, ahí te van a salir sobre aluminio a Congreso. X2 de camiseta blanca, pants negros con pibos amarillos. Los delincuentes creyeron que estaban por librarla. Se metieron a esta cantina, pero hasta ahí llegaron los agentes y de ahí mismo los sacaron. Luego de esta movilización, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a todos estos sujetos. Al momento de su captura aseguraron que los estaban confundiendo, pero las víctimas los identificaron. Si usted lo reconoce, denúncias. Se trata de Mario H., Saúl Yair H., José Juan R., Filiberto H., José Luis O. y Jesús H. Al momento de su captura, los agentes les decomisaron la mercancía que habían robado y el dinero que le quitaron a los empleados del lugar. Gracias al seguimiento en vivo de las cámaras de seguridad de la ciudad y a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Más de 100,000 los desaparecidos en México. Usted lo sabe, nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones. Aquí le presentamos las ausencias y en esta sección le ponemos nombre y cara a este grave problema que enfrentamos. Vamos a conocer ahora el caso de Carol. Tú sabes que siempre hemos tenido la suficiente confianza, pero por favor ven a tu casa, mami, donde todos te esperamos, donde todos te amamos y te queremos de regreso, hija, sea lo que sea, mamacita, aquí te estoy esperando. Carol Daniela, a sus 18 años, salió de su domicilio en diciembre del año pasado. Han pasado 74 días de su ausencia y sus padres aún no tienen noticias de su paradero. Mi hija sale a buscar trabajo. Es la fecha en la que aún ella no regresa a su casa. El pasado 6 de diciembre del año 2022, Carol Daniela se ausentó de su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero. 10 días después, fue presentada el 16 de diciembre en la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde solamente se le permitió estar en contacto 5 minutos con su mamá. Hasta el día de hoy,
violando todos los protocolos. Los funcionarios de esta fiscalía, nadie sabe y no supieron dónde se encuentra actualmente Carol Daniela. No sé, es lo que yo no me explico, no encuentro una razón por la cual mi hija se la hayan llevado con tanta protección. Salió mi hija resguardada, de verdad que como si fuera algo muy fuerte. Hasta el momento, los padres de Carol Daniela no han tenido una explicación de los funcionarios de la Fiscalía, quienes cancelaron la búsqueda y sobre todo el por qué no fue entregada a sus padres. Mi hija estaba muy nerviosa, nunca me dio la cara, cosa que mi hija no era así. Mi hija cuando hablaba con nosotros siempre se nos quedaba viendo la cara. Esta vez ella volteaba hacia arriba, parecía un robotcito que la estaban manipulando. Ella me dice que está bien y se sale. Ya no platicamos más, solamente me dijo que ella estaba bien. Me dijo, ma, estoy bien, pero nunca me dio la cara a mi niña. Las investigaciones que han realizado los familiares de la joven apuntan a un compañero del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Su nombre es Javier Eduardo Zamora Lemos. Y cualquier cosa, yo siento que esta persona es responsable de todo lo que le llegue a pasar a mi niña. Porque él era un compañero de la universidad, el cual la pretendía. Mi hija en 2 ocasiones me dijo que no quería nada con esta persona, pero él era como que muy insistente. Entonces, yo siento que esta persona es la cual se llevó a mi hija. Han pasado 74 días de la ausencia de Carol Daniela Troncoso Hernández, una ausencia que se prolonga con la anuencia de los funcionarios de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quienes no han informado a sus padres dónde se encuentra la joven. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Mientras todo esto pasa, que ya recibió a la gente, el señor alcalde de Jerez, el señor Humberto Salazar, pues bueno, ha empezado a circular un video en donde se le ve cantando de lo más quitado de la pena un narcocorrido. Él dice que esto fue de hace mucho tiempo, él dice que ni siquiera se sabe las letras. Lo que hay que entender cuando se es funcionario público, cuando se va como ser presidente municipal de una entidad tan compleja como es Jerez en Zacatecas, hay que tener algo que se llama empatía. No sé si sea de un año, si cuando empezó, pero la verdad es que las cosas no han cambiado en Zacatecas desde hace mucho tiempo. Los actos de violencia se han dado uno tras otro desde hace mucho tiempo y no desde hace un año, señor presidente municipal. Hay que tener vocación. Usted tiene derecho a cantar, por supuesto, tiene todo el derecho, es como cualquier ser humano, pero si se va a meter de presidente municipal, hay que tener empatía y vocación con la gente, respetarla. Quiere hacerlo, que no lo graben, háganlo adentro de su casa, pero también respetando lo que está viviendo la gente que pues no está tan favorecida como usted. Este domingo se difundió en redes sociales un video donde el presidente municipal de Jerez, en Zacatecas, acompaña a una tambora interpretando una canción calificada como narcocorrido. El presidente Humberto Salazar Contreras respondió a través de un video donde afirma que solo acompañaba a un grupo de migrantes a una festividad patronal cuando se grabó el video el año pasado, asegurando desconocer la letra y contexto de la canción. Los titulares que hoy leo dicen: Arde Jerez, que el alcalde canta narcocorridos. Nada más lejos de la realidad. La grabación se difunde es de un año, en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetillas. Salazar Contreras indicó que le preocupan este tipo de publicaciones por las interpretaciones que pudieran realizar los grupos delictivos que se pelean en la región. Responsabilizo a quienes están detrás de estas publicaciones que dañan Jerez, porque estos titulares malintencionados y en algunos casos pagados nos ponen en riesgo a mi familia, a mis colaboradores. El presidente municipal
Agregó que se ha brindado atención a las familias afectadas por la violencia, pero no se han hecho públicas estas gestiones por respeto a las investigaciones y a las víctimas. Con información de Omar Hernández, Imagen. Titulares pagados. Ay, señor presidente, mejor acepte la realidad y póngase a trabajar. Yo creo que eso es lo más importante. Pero mire, no fue la única crítica al alcalde de Jerez, pese a toda la inseguridad que se vivió en este municipio. En las últimas semanas, el alcalde morenista se había negado a cancelar la Jerezada. Es un carnaval con 20 años de tradición y que se llevaría a cabo este fin de semana. Finalmente, pues la realidad, esa maldita realidad, lo acabó venciendo. Los pobladores se organizaron para impedir que la fiesta se celebrara. Incluso las reinas de belleza dijeron: nosotros no vamos a participar. Lo mismo ocurrió con las dos principales bandas de música que tocarían. Además de que un juez otorgó un amparo para cancelar los eventos taurinos. El alcalde Salazar acusó que la cancelación del carnaval fue por temas políticos y solo le importaba la reactivación económica de Jerez. No le entiende, ¿verdad? Creo que no le entiende, ni le va a entender, ni hablar. Natura non da, Salamanca non presta, dirían algunos. Y hablando de Zacatecas, este domingo se vivió otra jornada violenta. En el municipio de Fresnillo se registró un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, que son rivales, por supuesto, lo que generó narcobloqueos con autos particulares y tráileres en diferentes carreteras. Esto generó un fuerte operativo policíaco y militar sin que hubiera detenidos. Lamentablemente, dentro de estos narcobloqueos asesinaron a un trailero en la carretera que comunica Zacatecas con Aguascalientes antes de llegar a la caseta. Y en otros temas, algo que ya lo hemos comentado aquí varias veces, incluso después de la comparecencia ante el Congreso norteamericano de la jefa de la DEA, pues bueno, independientemente de aceptar nuestra responsabilidad en el asunto del fentanilo y en todo el tráfico de drogas que va hacia los Estados Unidos, también habría que ver cuál es la participación que tienen los organismos y los funcionarios norteamericanos. Pero bueno, mientras los integrantes del jurado están deliberando si es culpable García Luna o no de tener vínculos con el narco, el presidente López Obrador les pidió que tomen en cuenta que en Estados Unidos debían de saber las operaciones de García Luna, por lo que debería de haber una recomendación para que se investigue a las autoridades estadounidenses que pudieran estar implicadas con el exsecretario de Seguridad. Para que se investigue a quienes participaron del gobierno estadounidense en todas estas acciones. Si sabían, no sabían, porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso en el caso? En más de este tema de Genaro García Luna, son ya 4 las semanas del juicio y aumentaron las horas de suspenso. ¿Por qué? Mire, el viernes el jurado no logró llegar a un veredicto final. Por el contrario, hicieron 13 solicitudes de información con fragmentos de los testimonios. El juicio se reanudará el día de mañana, martes, porque hoy es día feriado por allá en Estados Unidos. Mientras esto ocurría en la corte de Brooklyn, afuera un grupo de manifestantes increpó a la esposa de García Luna, a Linda Cristina Pereira, y también al abogado, a César de Castro. Así fue como se vivió este momento. ¿Qué se siente defender a un narcotraficante? ¿Qué se siente defender a un narcotraficante? ¡México quiere justicia! ¡Queremos justicia! Y hablando precisamente de la esposa de García Luna, fíjese que el viernes consiguió un amparo definitivo para descongelar sus cuentas, es decir, ya puede tener acceso a su dinerito, además de que ya no va a estar en la lista de personas bloqueadas y también podrá realizar actividades en el sistema financiero mexicano. Recordemos que ella, Cristina Pereira, es socia también de su esposo en la empresa Glax Security. Hoy vamos a estrenar una sección aquí en Imagen Noticias. Vamos a estar analizando junto con nuestro querido Paco Padilla los rostros que hacen la noticia. Paco, por supuesto, es abogado, es criminólogo y tiene esta especialidad que a veces de verdad le da a usted pues alguna información muy importante sobre la personalidad de la gente y le ayuda a desentrañar un poco, ¿no?, lo complicado de estos casos. Tienes mucha experiencia, tocayo, en este asunto. Claro que sí, muchísimas gracias, tocayo. Gracias por permitirme colaborar compartiendo esta información
que viene a base y ahora sí que en concepto de una ciencia, ¿no? Se llama la morfopsicología. Los rasgos faciales son conexiones nerviosas, que tenemos las más directas al psique, al cerebro, y en base a eso pues, tenemos una información determinante de mucho de lo que es el actuar, el temperamento, el carácter y que genera la personalidad de cualquier individuo. Es muy importante lo que estás diciendo porque esto no es adivinación, claro. No es echaste cartas antes de venir, no es Walter Mercado, ni mucho menos. Esto es una ciencia. Claro, es una ciencia y está basado en todo el condicionamiento de la evolución de una persona, tanto los rasgos de temperamento al nacer como los rasgos del carácter a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, tu cerebro manda señales a la cara que precisamente van marcando tus rasgos y eso habla precisamente de qué traes aquí adentro. Son conexiones nerviosas al psique directas, exactamente. Pues bueno, hoy por supuesto el hombre que es noticia, que está siendo juzgado en los Estados Unidos, el día de hoy no va a continuar la deliberación del jurado porque es el día del presidente en los Estados Unidos, pero el día de mañana va a seguir la deliberación. Entonces vamos punto por punto. El cabello de García Luna siempre lo traía muy cortadito, muy bien peinado, pero bueno, no bien peinado, ni siquiera necesitaba peinarlo mucho. Claro, aquí tenemos en el caso de García Luna tenemos un rostro que tiene mucha información, porque tiene muchos rasgos, inclusive podemos ver muchas líneas de expresión. En el cabello principalmente tenemos lo que es lo práctico y operativo, porque es un corte militar. Es como si fuera alguien que esté listo para la guerra, ¿no? Ya, eso es el cabello. Lo el siguiente, cabello. ¿qué es? Nos iríamos después, empezamos siempre con la parte de arriba, nos vamos después a la frente. En la frente tenemos todo lo que es la planeación y estrategia, por los rasgos y las líneas de expresión que tenemos, que son varias y al mismo tiempo que inclusive confluyen. Eso le permite tener una persona una planeación y estrategia correcta, ¿no? Ya. En este caso, pues bueno, vemos que tiene inclusive varias, que inclusive tienen puntos de división entre unas entre otras, ¿no? ¿Eso habla de que separa bien los temas? ¿O? Eso habla de que separa bien y tiene la capacidad inclusive de ligarlos. Ese es el punto importante, yo creo que en su rostro y más por toda la información que tenemos de él. Siguiente rasgo. El siguiente rasgo que tenemos es una espada de imposición, que es la parte media. Se le marca claramente una espada de imposición, es una persona impositiva, pero tiene una compensación. Su rostro por eso es importante. Tiene también las características de análisis, ¿no? Nosotros decimos las líneas del doctor, que son las dos líneas de expresión que van juntas. Él tiene inclusive las tres, tiene la imposición y el análisis. Eso le permite tener una compensación y le permite inclusive el aspecto político, ¿no? Ya. Siguiente rasgo. El siguiente rasgo que tenemos es la ceja. En la ceja vemos que tiene un banco de energía muy completo porque su ceja es poblada y vemos que inclusive una de sus cejas, principalmente la pública, va un poco hacia arriba, que son altas expectativas. Aquí es donde la gente dice, a lo mejor por ahí podemos determinar la ambición que tenía, ¿no? Era una persona ambiciosa o con altas expectativas, ¿no? Oye, ahorita que nos recuerdas esa ceja, era muy sintomático que Felipe Calderón siempre la tenía levantada, ¿no? Y todo el mundo lo criticaba por el levantamiento de ceja consuetudinario que tenía. Y ahí habría que ver qué lado es el que está levantado, ¿no? Hay un lado público y hay un lado íntimo. Y luego, inclusive, los dos son ¿Cuál los es el público? El público está del lado derecho de las personas, que es toda la parte pública. Y para identificar el lado íntimo es muy sencillo, está del lado del corazón, ¿no? Perfecto. Es la forma de identificarlo. ¿Los ojos qué nos dicen? En los ojos vemos que es una mirada profunda y con los ojos un poco chicos, pequeños, le permite tener minuciosidad y exigencia por los párpados. Sus párpados inclusive caen, le tapan un poco la visión y eso le permite que sea más minucioso para determinar y para ver las cosas. Entonces ahí tenemos un rasgo muy importante en el caso de él, ¿no? Él era exigente. Las personas, las que lo conocen como una persona exigente a más un poder, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nos vamos después a lo que es el surco nasolabial, que son las líneas de expresión que muchas personas luego se andan queriendo matizar o quitar, que en este caso él los tenía muy claramente definidas y tenemos su defensa y territorialidad. Es una persona, inclusive estos rasgos se llaman caninos, es la forma de defender tu hueso. Él inclusive tenía la boca por lo regular apretada, o si no movía, tenía un movimiento en su nasofacial para arriba del lado derecho, del lado izquierdo. Eso es un punto importante. Tenía la boca regularmente apretada porque además tenía un problema para hablar, ¿no? Claro, claro. O sea, él era un poco tartamudo. Sí, su comunicación bueno, todavía no se ha muerto. Su comunicación no era abierta completamente en cuanto a lo verbal. Lo que sí decían es que en cuanto a lo escrito era muy puntual en dar instrucciones escritas y todo, ¿no? Sí, porque él hablaba como mordiendo, como mascullando, ¿no? Exactamente, y es una persona que pensaba muy rápido y a veces la velocidad del pensamiento no llega a la misma velocidad a la boca, entonces también eso provoca, ¿no? Vamos con la barbilla. Nos vamos con la barbilla, aquí es un punto importante, tenemos control y fortaleza. Aquí tenemos claramente
frente, que tiene una barbilla que se llama con un aro de Saturno, y que inclusive los reyes en algún momento buscaban que sus herederos tuvieran este rasgo, porque es un rasgo de control, es la capacidad de controlar personas, masas, que claramente, pues bueno, en la posición que él tenía políticamente lo tenía. ¿Qué sigue? El cuello, ¿no? Yo me iría después al cuello. En el cuello tenemos claramente, bueno, las orejas, si nos vamos en el mismo perfil, tenemos la creatividad y secrecía. Sus orejas tienden a estar un poco abiertas y un poco hacia arriba. Eso le permite tener la confidencialidad y la secrecía. Y la creatividad se llama oreja de fauno porque es una persona que tiene la capacidad de resolver las cosas al momento y al instante. Ok. Sí. Después nos vamos con... Y concluimos con el cuello. En el cuello, pues bueno, claramente tenemos los rasgos de tensión. Era una persona que manejaba mucha tensión. Claro. Y el rasgo más difícil de generar en un rostro es el que va contra gravedad. Y él tenía un rasgo muy claro que del cuello se iba para arriba, inclusive se le marca una línea de expresión de este lado, que para muchos en el estudio que nosotros tenemos, y esto es un punto importante, se llama la línea del asesino. No quiere decir que todas las personas que lo tengan asesinan, ¿verdad? Pero la realidad es que como es tan difícil de generar, es una persona que en sus 5 minutos sí puede tener un fuera de control, ¿no? O sea, una persona demasiado violenta. Demasiada tensión, tiene tensión. ¿Lo podemos poner un poquito de lado para poder ver este rasgo? Vemos un poquito el perfil. Aquí se le marca claramente y son varias rayas de líneas de expresión que le generan. Sí, sí, sí. A ver, en el análisis que tú hiciste yo veo 2 rasgos que pudieran ser indicativos de una persona con una conducta criminal. Primero, la ambición. Claro. Y segundo, este rasgo que nos acabas de decir. Sí, el rasgo, este rasgo es importantísimo. Y luego inclusive los rasgos, las líneas de expresión que están cercanas a la oreja son tensión también máxima, ¿no? Y esa es tensión laboral. Se ve que en algún momento estuvo muy presionado con toda la situación de lo que yo creo que él vivía y todo, una tensión laboral porque está de su lado público y claramente se ve cómo está marcado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos una compensación completa. Es muy notable que él tiene un paquete, podemos decir un kit completo para tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Hay que hacer la indicación claramente. Y bueno, muchas personas me preguntan, ¿no? Y ahorita, ¿cómo ves cómo va a salir Avante con toda la situación del juicio y todo? Yo creo que la forma de identificar eso es que sea la situación que sea, con este cúmulo de información y con este kit que ya trae de paquete, yo creo que va a poder sacar adelante las cosas claramente de una forma o de otra, ¿eh? Sea culpable o no. Sea culpable o no, vas a saber negociar, vas a saber manejar las cosas de una forma conveniente. ¿Para ti hay un indicativo de que pudiera haber tenido algún rasgo que le permita hacer un pacto con el narco? Yo creo que, honestamente, Tocayo, tenemos información de imposición. Difícilmente con la imposición puedes tener una cercanía y claridad de control con ellos, y más un rasgo de control también en la barbilla. Entonces yo creo que más bien desde una posición de poder sí pudo haber hecho una situación de manejo con su ambición. Con su ambición, un manejo de las situaciones, pero sobre una base de control, no sobre una base de negociación directa. Claro. ¿No? Pues Tocayo, Paco Padilla, muchísimas gracias. Tocayo, te agradezco mucho la invitación y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Marlene Cristal, adelante. El amor está en el aire este mes y sobre todo en las redes sociales. ¿Encontraste el amor en Facebook, en Instagram o usando alguna aplicación? Pues cuéntanos tu historia en tan solo 30 segundos. Usa fotografías, usa videos, audios, todo lo que te sirva para compartirnos cómo fue o es tu historia de amor. Etiquétalo con el hashtag #AtaElamor. Porque a la historia ganadora la voy a invitar a festejar su amor. Tienes hasta el 24 de febrero y si tú no tienes una historia que contar, ayúdanos entonces dando tu voto y apoyando a tu favorita. Así que participa con nosotros. El amor está en el aire. Bueno, y alguien tiene que estar muy feliz el día de hoy, pero además de todo muy orgullosos todos los mexicanos de este grupo, el grupo de Rescate Frida, que está con nosotros el día de hoy aquí en este estudio. Pues bueno, por supuesto, darle la bienvenida, capitán Leonel Segura. Bienvenido, capitán. Muchas gracias por También la invitación. marinero Rebeca Vázquez. Muchísimas gracias, Rebeca. Y el cabo Alberto Manuel Hernández, que es el manejador de ECO.
Muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, sobre todo gracias por las labores que están haciendo y que hicieron en días pasados allá en Turquía, de lo cual queremos que nos platiquen cómo está la situación allá, ustedes que tuvieron oportunidad de ver la necesidad que hay y de poder ayudar. Realmente, pues, es un lugar en el que realmente no nos imaginábamos la magnitud del desastre que había ocurrido. El llegar y ver demasiados edificios colapsados, muchas familias que perdieron sus viviendas, lamentablemente familias que quedaron incompletas a raíz de ese desastre, pero pues al final nosotros íbamos con una misión, la misión de tratar de rescatar el mayor número de personas con vida posibles. Claro, sabemos que fue algo que azotó alrededor de las 4 de la mañana, agarró a mucha gente de improviso, mucha gente en sus casas durmiendo todavía, pero sin embargo íbamos con esa misión, enfocados en realizar nuestro trabajo con la mayor seguridad y el mejor profesionalismo. Lo que está diciendo Alberto, capitán, a mí sí me impacta, ¿no? Porque veíamos lo que sucedió aquí en el 17. Comparamos el número de muertos, por ejemplo, incluso el 85, ¿no? Que el número oficial fue de 3.900, por cerrar una cifra, que la Cruz Roja decía 10.000, de aquí vamos entre Siria y Turquía en más de 46.000. O sea, las magnitudes son una cosa impresionante. O sea, llegar a un país, a una ciudad que está así de devastada debe ser impresionante, ¿no? Y también díganos el número de elementos y todo que fueron, capitán. Sí, el grupo de rescate Frida de la Secretaría de Marina estuvo integrado por 8 mujeres, 29 hombres y 2 caninos, uno de los cuales está aquí presente, es Eco, el otro canino es Nico. Entonces, todos llegamos, formamos parte de la delegación mexicana que acudió a apoyar a nuestros hermanos de Turquía. Y estuvimos allá por un lapso aproximado, 8 días, más los 2 días que fueron de viaje, de concentración y de retorno. ¿Y cómo surge esta oportunidad? ¿El gobierno mexicano les pide el apoyo, el gobierno de Turquía? ¿O cómo es que ustedes son los elegidos o tienen esta oportunidad de ir a prestar ayuda allá? Fue instrucción, pues como ya sabemos, del Mando Supremo. Entonces, de nuestro Mando Supremo, entonces ya se armó una delegación, la cual, como ya saben, estuvo conformado por personal de Sedena, personal de la Cruz Roja y personal de la Secretaría de Marina, todos con equipos especializados para poder brindar la ayuda en nuestro país hermano de Turquía. Rebeca, cuéntanos un poquito cómo se da la instrucción a los perritos, el binomio canino, que el binomio, por supuesto, está encabezado por Alberto, pero ¿cómo se da la instrucción? Los perros de rescate los empiezan a instruir a partir de los 2 meses y son operativos al año 2 meses. ¿Cuántos perros tienen ahorita en entrenamiento? Nosotros actualmente dentro del Departamento Canino del Cuartel General de Alto Mando tenemos 2 que son ya perros operativos, lo que es Eco y Nico, que es otro cachorrito que también participó en las labores de rescate en el sur de Turquía. Y ahorita ya tenemos en entrenamiento a uno pequeñito. Aún no tenemos el nombre de él, pues lo que apenas va iniciando, tiene 2 meses de edad. Que se llame Sea. Seas grosera. Bueno, sí, pobre perrito, ¿no? Mejor... Sí, a él apenas se va a iniciar lo que es con el proceso de selección. Se le tienen que hacer diferentes pruebas de temperamento y aptitudes para determinar si es apto precisamente para realizar este tipo de función zootécnica. Oye, Alberto, yo veía realmente la compenetración que hay entre el perro y la persona que lo maneja, es impresionante. Lo veíamos con Proteo. Sí. Y ¿cuál es la relación que tienes tú con Eco? Yo con Eco sí ya es una relación, ya es un vínculo que ya tengo con él. Realmente su entrenamiento lo llevamos a cabo todos mis compañeros del departamento canino, pero siempre se designa a uno, en este caso a mí, como responsable de lo que son cuidados médicos, baño, alimentación y el seguimiento de su entrenamiento. Dentro del entrenamiento, como lo comento, participamos todos. No lo hace solo uno, participamos todos. En la unidad canina somos 18 elementos, los cuales tenemos la capacidad de entrenar perros de búsqueda y rescate. En este caso, yo conformo el binomio con él porque yo tengo también lo que son cursos de rescate en estructuras colapsadas, espacios confinados, rescate vertical, que son algunas de las funciones que realizamos como equipo USAR. ¿Cuántas veces ha participado Eco en rescates? Pues él ya ha participado en varios eventos, como fue en el 2017 en el estado de Oaxaca, aquí en la Ciudad de México también. Ha estado en Ecuador, en Perú, en Colombia. Participó en el colapso del metro de la línea 12. Claro. El deslave del Cerro del Chiquihuite en el municipio de Tlalnepantla también. O sea, ¿cuántas personas ha encontrado
vivas y muertas. Ahorita, pues, desafortunadamente ha tenido más localizaciones de personas sin vida que con vida. Digo, él está entrenado en búsqueda de personas vivas, pero sus cambios de conducta dentro de un área colapsada es también lo que nos ayuda a identificar dónde pudiera quedar pues atrapada una persona que lamentablemente se encuentra sin vida. Que además de todo esta raza de perros del pastor belga es muy inteligente, muy bueno para eso, ¿no? Sí, claro, es una raza muy inteligente, muy dinámica y sobre todo tiene muchísimo rendimiento físico, que es lo que nos ayuda precisamente a realizar este tipo de funciones. Pues bueno, de verdad muchísimas gracias por haber venido. Y no se crea, a mí me fascinan los perros, pero no se deben de tocar estos perros porque va en contra del entrenamiento, ¿no? Sí, hay ocasiones donde sí nosotros... Lo siento, no me pude evitar. No, hay momentos donde sí se les permite, porque es parte de su proceso de socialización, pero sí ya cuando estamos trabajando en un área de colapso, no se les permite. Ahorita sí podemos. Sí, claro, ahorita sí no hay problema. Precioso, mi hermoso. Bueno, y también el equipo de protección que los ha hecho, pues bueno, que llamen muchísimo la atención. Sí. Muchísimas gracias, Alberto Rebeca, capitán. Gracias. Muchísimas y nos sentimos gracias. muy orgullosos de ustedes. Muchísimas gracias. 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 Y vamos con Cristal. Ha pasado ya casi un año de que inició pues la guerra provocada por Rusia en Ucrania. Integrantes de la comunidad ucraniana aquí en nuestro país están haciendo algunas actividades muy importantes y por eso, para platicar al respecto, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Ilona Luzhranska. ¿Lo dije bien? Más o menos. Prácticamente como una ucraniana. Muchas gracias. Ilona, gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres fundadora de Diáspora Ucraniana en México AC. Platícanos, ¿desde cuándo vives aquí en México? Llevo aproximadamente 18 años en México. Hay veces que ya ni Ya me eres más acuerdo. mexicana, sí, ¿verdad? ya soy más mexicana que el pozole. Exacto, pero pues lógicamente el dolor de ver la situación que vive tu comunidad, me imagino que es importante. ¿Tienes familia todavía allá? Sí, fue un shock muy fuerte el año pasado cuando llegó la noticia de que estaban bombardeando y 5 de la mañana y todo este inicio dramático. Mi papá ahorita está ahí, tengo un hermanito de 13 años, ahí también, la esposa de mi papá, mis abuelos, mis tíos, todos mis amigos. Iba muy seguido a Ucrania normalmente, entonces cada año trataba de ir a visitar a la familia. Y sí, el año pasado fui, en noviembre estuve un mes, no pude estar lejos, necesitaba verlos, necesitaba abrazarlos, no sabía si pues vamos a volver a tener esta oportunidad. Claro. ¿Y qué sentiste cuando llegaste y viste tu comunidad así? Fíjate que fue un viaje muy interesante porque me empoderé. Al final de cuentas, la gente está en una situación horrenda. No tienen luz, no tienen agua. Me tocó el bombardeo más grande de toda la guerra, que fueron 100 misiles en un día en todo territorio ucraniano. Me tocó el bombardeo del primer blackout que tuvimos en todo el país. Entonces la gente vive así todo el tiempo, pero a mí lo que me encanta es su fuerza de voluntad, porque dicen, a mí no me importa, sabes, que se vayan y yo resistiré y no voy a entregar mi casa y no voy a entregar mis valores. Entonces, por un lado, es mucha tristeza porque ves toda la destrucción, ves ventanas con maderas, ves los edificios que de plano están cayéndose a pedazos porque no hay puentes, pero la fuerza de las personas es bellísima. Que dice, la comunidad dice, no vamos a salir de aquí y no vamos a abandonar jamás. Y no nos vamos a doblegar. Entonces regresas de ahí con una emoción y con un valor, es muy grande. Y en ese momento es cuando te das cuenta de toda esta necesidad que se vive ya estando ahí, ¿no? No es lo mismo que te llegue la información a vivirlo de cerca y dices, hay que hacer algo por ayudarlos. Así es, platicas con la gente, entiendes las necesidades de las personas, te platican las historias, ¿no? Me tocó hablar con gente que tiene familia en Bucha, entonces bueno, ya te imaginarás la cantidad de historias que salieron de Bucha, de cosas que las personas veían desde su ventana. O sea, aquí ya no son periódicos, ya no es información que te llega de terceros, es ahí, en directo. Entiendes cuántas personas perdieron su hogar. Me tocó ver coches de personas que
que han escapado de territorios que están temporalmente invadidos y coches que están llenos de hoyos de balas, coches de civiles. Entonces, tú ves los hoyos de balas y dices, ¿cómo es posible que esta gente sobrevivió? O sea, la suerte que tuvo. De hecho, te voy a ser sincera, regresé de ahí creyendo en Dios, rezando en una situación así, entiendes que son milagros los que están sucediendo. Oye, ver a tu hermanito, por ejemplo. Mi hermanito creció. Y que esté creciendo en ese creció ambiente. Creció mucho. De ser un niño, hace un año pasó a ser ya un señor que está listo, preparado por cualquier eventualidad que pueda suceder. Pues platícanos entonces ahora, Ilona, si te parece, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a la comunidad ucraniana? Pues mira, iniciamos haciendo de todo. Atendimos la ola de las personas que estaban refugiándose en Estados Unidos, que atravesaban México. Hemos estado ayudando muchísimo a todas las personas refugiadas internas. Son 14 millones de personas aproximadamente las que se quedaron sin hogar y sin nada, absolutamente nada. Entonces apoyamos esos lugares que acogen a las personas que se están refugiando. Y en México iniciamos un proyecto que se llama Proyecto Axolotl, que a mí me encanta porque es una manera de la que nos involucramos, tanto mexicanos como ucranianos y personas de comunidades internacionales. Trata de regenerar los cuerpos de las personas que han sido víctimas de la guerra de Rusia contra Ucrania. Que perdieron alguna extremidad. Que perdieron extremidad, estamos viendo si abrimos otras ramas de reconstrucción plástica. Entonces, ahorita nos hemos enfocado básicamente en la parte de extremidades. El año pasado atendimos a 2 personas que perdieron brazos y, bueno, les colocamos prótesis de estas de última generación, prótesis biónicas que se manejan casi con la mente. Salieron muy contentos porque, aparte de darles la regeneración física y toda la rehabilitación médica, les damos rehabilitación psicológica. Los alejamos del ambiente de extrema violencia en el que han estado viviendo. Les damos a conocer México, ¿no? Nuestro Claro. México con chapulines, pozole y diversión. Todo lo que conlleva la cultura Entonces, mexicana. es un poquitito de ambas cosas. Y esta semana van a tener algunas actividades en particular, especiales. Así es, hemos preparado una serie de actividades. Iniciamos oficialmente abierto para todo público el 24 de febrero, el viernes 24 de febrero, que es justamente el año de la invasión a gran escala. En el Ángel de la Independencia, a las 6:15 de la tarde es nuestra primera actividad. Invito a todos a involucrarse y a participar en eso. Luego tenemos una obra que se llama Lagunilla, mi barrio. Parte de la venta de sus boletos será donada justamente al proyecto Axolotl para que sigamos trayendo a beneficiarios. Y al día siguiente tenemos una misa en la Covadonga, que es a las 11 de la mañana. Los invito también para que podamos orar por todas las personas que perdimos en la guerra. Pues Ilona, muchísimas gracias por venir a platicarnos un poco de cómo se vive la situación por allá y también de estas actividades que están realizando. Y bueno, en redes sociales me imagino que ahí va a estar toda la información, ¿verdad? Así es, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos publicando todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que vamos a hacer esta semana. Diáspora UA en Instagram, ahí encuentran todo. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Ilona. Cristal, gracias a ti. Vamos contigo, Quique. Vamos a hacer una pausa y al volver todavía tenemos mucha información. Atalo Mata con la sección que nos ayuda a revisar el reglamento de tránsito, los deportes, los ganadores y perdedores de la semana en materia financiera y económica. Por supuesto, ya volvemos, no se vaya. El amor está en el aire este mes y sobre todo en las redes sociales. ¿Encontraste el amor en Facebook, en Instagram o usando alguna aplicación? Pues cuéntanos tu historia en tan solo 30 segundos. Usa fotografías, usa videos, audios, todo lo que te sirva para compartirnos cómo fue o es tu historia de amor. Etiquétalo con el hashtag #AtaElamor. Porque a la historia ganadora la voy a invitar a festejar su amor. Tienes hasta el 24 de febrero y si tú no tienes una historia que contar, ayúdanos entonces dando tu voto y apoyando a tu favorita. Así que participa con nosotros. El amor está en el aire.
Mire, recuerde que el lunes tenemos una sección que tiene que ver con que seamos respetuosos de los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, específicamente del agrupamiento de tránsito, y que conozcamos correctamente el reglamento. Hay que respetarlo para poder convivir mejor en las calles de la ciudad. Y ahí está mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Pues sí, hojeando el reglamento de tránsito, esta nueva sección que tenemos para nuestro público. Todos en algún momento utilizamos las calles. Es importante conocer el reglamento como peatón, como automovilista, como motociclista. Y justamente hoy vamos a hablar de la importancia de la utilización de las conocidas cebras o espacios peatonales, que son estos. Le pido a Saúl García que nos muestre. Es el paso para poder atravesar en las calles. Estoy con Omar Machuca, él es jefe inspector de tránsito, operativo de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Muy buenos días, inspector. Buenos días. ¿Qué tan importante es utilizar este paso peatonal en el momento en que el transeúnte, el peatón, va a atravesar una calle? Es importantísimo, importantísimo, porque de esa manera se garantiza la seguridad de los peatones. Recordemos que en la pirámide de jerarquía, en el uso de la vía pública, tenemos en la cima al peatón. Esto pues obviamente porque es la persona más vulnerable al hacer uso de la vía. Ahora, es importante decirle, Paco, a la gente, si llega a haber, Dios no lo quiera, un incidente, un atropellamiento, algo así, pues nosotros también como peatones tenemos que ser responsables. En el momento de deslindar responsabilidades, pues entonces se puede saber dónde está la culpa. Entonces tenemos que utilizar los espacios que son los adecuados, ¿no? y los indicados. Así es, tenemos estos espacios, recordemos que está delimitado de esta manera, balizado, precisamente para que la gente los pueda ocupar. Es obligación también de las personas ocuparlos para no caer en alguna situación, como tú bien lo refieres, que pudiéramos tener algún accidente. El apoyo de los semáforos, incluso los semáforos peatonales y las cámaras, eso puede ayudar también a la labor del policía que se encuentra en cada crucero, ¿no? Así es, también es importante mencionarles a los conductores que hay cámaras en las cuales te pueden sacar una multa si es que estás invadiendo la franja peatonal. La multa en el artículo 11, en su fracción primera, nos dice que no puedes invadirlo. Esto quiere decir que si vienes circulando y te toca el cambio del semáforo, no puedes invadir tú esa franja peatonal. Y en el artículo 30, fracción primera, que prohíbe el estacionamiento, bueno, pues obviamente también de la franja peatonal. Entonces, bueno, no lo hagan porque va a ser equivalente a unas 20 UMAS. La UMA está en 103 pesos. Entonces, para evitar el llevarse sanciones, respetemos el reglamento. Ahora, por ejemplo, yo quisiera saber los autos que invaden tantito. Si yo soy automovilista, poniendo un ejemplo, invado tantito el carril donde marca que es para los motociclistas o las cebras peatonales. En ese momento, ¿qué procede? ¿Luego me infraccionan o hay un llamado de atención? ¿Qué es lo que me puede pasar? Obviamente depende de la conducta, de la actitud también del conductor. Hay a quien de repente, por ejemplo, se le pasa, ahí tienes al oficial que se alcanzaron a pasar ahí en... Y como en este caso, ¿verdad? Exactamente, a la invasión. Ve, los oficiales apoyando para liberar el área de los peatones, el área de los conductores. Se da esa amonestación verbal, se llama la atención, porque vamos, no es solo la sanción, sino generar conciencia. De ahí, gracias a ustedes también que nos dan este espacio para poderle dar difusión al reglamento de tránsito y prevenir, sobre todo el reglamento está para eso, para prevenir situaciones, hechos de tránsito. Qué importante es saberlo, porque a veces pues no tenemos el conocimiento, no tenemos el tiempo de estar hojeando el reglamento de tránsito, pero aquí se lo llevamos así con la mano al público, ¿verdad, inspector? Así es. También un dato importante, el año pasado, tan solo el año pasado, se sancionaron en un promedio por la invasión de estos espacios, de los espacios peatonales, a las franjas peatonales, 360,000 conductores. 360,000. Entonces, no seamos parte de la estadística, mejor seamos conscientes, mejor tengamos conciencia vial, educación vial y respetemos a los demás. Es por el bien de todos. Jefe Machuca, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, Paco, pues ahí está una información más. Ahí está, estamos hojeando el reglamento de tránsito para toda la gente que utiliza las calles, principalmente de aquí de la Ciudad de México. Importantísimo ser empáticos con los peatones, mi querido Atalo. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego, buena semana. Buena semana también. Y bueno, los ganadores y perdedores de la semana con el señor Rodrigo Pacheco, Pachecation. Señor Pachecation, buenos días. Mi querido Paquito Pachecation, con gusto de saludarte. Y sabes que se acaba de reportar en punto de las 6 de la mañana los datos del cuarto trimestre en términos de ocupación y empleo. Esto lo da a conocer cada trimestre, cada 3 meses el INEGI. ¿Sabes que hay 1 millón, prácticamente 800,000 personas desocupadas en México? Esto quiere decir 300,000 menos comparado con diciembre del año pasado. Y bueno, es interesante porque aquí puedes ver, a diferencia del reporte, digamos, mensual que se va dando, por estado, por ejemplo, cómo está el sector informal en cuanto a la ocupación, y es bien interesante. Tenemos ganadores en términos de formalidad e informalidad. Resulta que los que tienen menos formalidad, ¿sabes que son Coahuila, 34%, Nuevo León, 35%. ¿Menos formalidad? Menos informalidad, perdón. Informalidad. Sector informal, Sí. es decir, Sí. trabajadores que no tienen, que están pues básicamente en un puesto en la calle, Claro, etcétera. o sea, estos son los que están en una fábrica. En la economía en- oscura, exacto, o que sí trabajan pero no tienen seguridad social, es decir, Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, los que menos tienen, que te habla mucho, digamos, de la potencia económica de estos estados, y sobre todo porque hay una correlación de sector informal laboral con respecto a prosperidad económica de un estado. Claro. El primer estado, el que es más próspero, es, por ejemplo, el hogar de Nuevo León. Entonces ellos tienen un sector informal de 35%. Coahuila 34%, poquito abajo. Chihuahua 36%, Baja California 36% también. Son Ok. de los más bajos. Luego tienes en el sentido opuesto a Chiapas, que está por ahí del 79%, Oaxaca 81% y Guerrero también 78%. Y como tú lo dices, ¿no? Es un vaso comunicante con datos de pobreza. Exactamente. Y luego tienes algunas otras entidades que tienen alta desocupación. Ahí encontramos a la Ciudad de México y a Tabasco como dos de ellos, el Estado de México. La Ciudad de México y el Estado de México son los más grandes en términos de Que trabajadores. Tiene que ver precisamente Tiene por que eso, ver ¿no? con Por eso. la densidad Exactamente. poblacional. Y otro dato, Paco, tomando en cuenta el salario mínimo nacional, sin contar la frontera que son 200 pesos diarios, ¿sabes que solo 1.5% de los mexicanos que trabajan ganan más de 30,000 pesos? Ok. 1.5%. Es muy poco. Es muy poco. Sí. Sí, es prácticamente, pues ahí estaría la clase media. Sí, claro. Así que bueno, pues un dato para la reflexión. Obviamente un hogar tiene varios generadores de ingreso y eso ya te lleva a un montón de hogares en México en el sector de clase media, digamos. Sí, Pero claro, sí es eso muy es- impresionante que solo 1.5%. Los ingresos, y además de todo hay muchas formas de familia, ¿no? Ahora Claro. este nuevo sector económico que son los dinkies, Exacto. Double Income No Kids, ¿no? Kids. Por ejemplo. Y ahora veía datos del Coneval que se dedica a estudiar la pobreza y ya cada vez más las familias, en vez de tener 2 generadores de ingresos, ya tienen 3, por ejemplo, es Claro. muy común, ¿no? Está interesante. Sí. Gracias, señor Gracias, Pacheco. Paco. Señor Enrique Villanueva, el opinador. Muchas gracias, Paco. Miren, seguro muchos de nosotros nos hemos emocionado por la pericia de algunos actores o hemos quedado impresionados con escenas como estas. Vean nada más. Siempre hay un grupo de intrépidos camarógrafos que bajo la dirección de una persona siguen las indicaciones e improvisan para lograr no solo la mejor toma, sino un fragmento de la realidad que logre cautivar al público que está frente a la pantalla de cine o como usted en su televisión. Y a pesar de que en muchas partes celebran el 26 de marzo como el Día del Camarógrafo, en nuestro país esto ocurre el 20 de febrero. Por eso, hoy dedicamos este espacio a todos mis compañeras camarógrafos que pocas veces salen a cuadro, pero que sin su labor usted no lograría alcanzar esas emociones y sentimientos del trabajo que nosotros realizamos a cuadro. Pues un camarógrafo, a través de su ojo y de su lente, le da ese toque especial para que las tomas hagan pasar algo más de lo que nosotros le mostramos en televisión. Ellos y otros tantos más son quienes se encargan de llevar esos fragmentos de realidad tanto en el foro como en las calles, en muchas ocasiones poniendo en riesgo su vida, pues con el ojo en el finder solo les queda el otro para intentar ver lo que sucede a su alrededor, algo que ningún robot seguramente podrá igualar. Así que desde aquí va un abrazo a todos nuestros compañeros de trabajo, tanto dentro de las instalaciones de Grupo Imagen como los colegas en todo el país. Felicidades a todos los camarógrafos abusados con los pies del Huey en este día. Felicidades y un aplauso, ¿no? A nuestros compañeros. Que compren un poco de foco en la ferretería. Ay, mis bebeses, felicidades. Luego el Felicidades por Panchito, que ya aguantarnos. con la edad que tiene, el pulso, Sí. hasta los muertos le salen Ya ni movidos. ven. El Panchito estuvo ahí la primera vez que existió una cámara, él estaba ahí. Con González Camarena fue que dijeron, Desde antes. Medía 2 metros y ya con el ¿Quién Estéril fue ya el quedó más primero, no? chaparrito. Que tú, que yo. Ay, mi Panchito. Pues bueno, vamos con nuestros compañeros de Pisa y Corre, por supuesto, que nos van a contar una terrible historia de un abuso sexual en un colegio de la Ciudad de México.
México. Mi querida Pam, mi querido Poncho, ¿cómo están? Buenos días. Hola, muy buenos días, Paco. Saludos a todos. Y sí, una historia pues terrible que desafortunadamente esto está volviendo común, ¿no? Fíjate que esta historia se desata porque una madre que ya no tenía a su hijo en el colegio empieza a notar comportamientos extraños y a partir de ahí empieza a investigar y descubre que algo sucedió. Después de esto se dan cuenta que incluso ya había una denuncia penal en contra de un profesor que seguía dando clases en esta escuela. Esta es la historia que les vamos a compartir. Pues vamos a estar muy pendientes de ustedes, como siempre. Que tengan gran semana. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Paco. Igualmente, muchas gracias. A mí me pagaron para hacer un video en la Tapo. Ahí en la... Sí, salió. Y te salió bien. mal. Más o menos. Esto es lo que tenemos hoy de Pisa.